de un factor que siempre está presente, pero que es importante que lo estemos retomando constantemente, porque me lo siguen preguntando mucho ustedes y es normal. Espero que eventualmente se vaya construyendo una mejor relación con ello y me estoy refiriendo al miedo. El miedo, recuerden, como lo hemos referido desde hace mucho tiempo, no es nuestro enemigo. El miedo es simplemente la conciencia de la transformación interior por la que estamos atravesando por un camino desconocido. Acuérdense, siempre que fijamos una meta enorme, no sabemos cómo la vamos a lograr, no sabemos de dónde va a venir, no sabemos cómo va a pasar y eso puede generar miedo, pues porque ya invertí dinero. Eso puede generar miedo, pues porque estoy poniendo en riesgo mi relación. ¿Qué tal si sí, qué tal si no? Eso puede generar miedo porque pues está de por medio mi prestigio. ¿Qué tal si el proyecto no sale como yo lo planteé a los inversores, como yo lo planteé en los medios de comunicación? Entonces el miedo es un factor constantemente presente cuando hay crecimiento, pero cuando no hay entendimiento de lo que estamos hablando, aparece el miedo y nos preocupa. Aparece el miedo y nos empiezan a surgir nuevas dudas. Aparece el miedo y entonces empezamos a juzgar a partir de nuestras experiencias pasadas. Aparece el miedo y entonces se desencadena una serie de cuestiones interiores que llega a exactamente lo que no queremos, o sí, pero al revés, a ponernos en una vibración negativa. Entonces, una pequeña pizca de miedo que surgió como parte natural de mi crecimiento por no haberla sabido manejar, debido a mi ignorancia, debido a que no le pregunto a mi coach, debido a que aunque me lo han dicho 200 veces no le he puesto el enfoque correcto o la atención suficiente, me puede desencadenar exactamente lo contrario. Imagínense que yo les dijera, esta clase es para que les dé miedo y cuando les da miedo, abandonan, pues entonces algo no está checando. Si ustedes no están sintiendo miedo a esta hora del día de hoy, o digamos en las últimas 6 horas en lo que va del día, es posible que la meta o no esté siendo bien trabajada, o no esté siendo bien sugestionada, o no sea lo suficientemente grande y enorme como para que me conecte yo emocionalmente. El miedo tiene que estar presente. Como esta clase es exclusivamente para los que están haciendo Thinking into Results en español conmigo, es importante que tomen en consideración que estoy hablando de la lección 7. Hay algunos que están en lecciones previas, hay otros grupos que están en otras y nos juntamos los jueves en la reunión más colectiva. Sin embargo, aquí es importante que sepan que si no hay miedo, no hay crecimiento. Pero eso no quiere decir que si no estamos haciendo el trabajo y tenemos miedo, está habiendo crecimiento. No. El miedo solamente es indicativo de salto cuántico en proceso cuando estoy siguiendo la cierta manera. ¿Cuál es la cierta manera? Usando mis facultades superiores, esto es tomando decisiones desde adentro, visualizando desde adentro, sentido de urgencia desde adentro, actuando desde adentro y no a partir de mis resultados exteriores, número uno. Número dos, a partir de fluir con las leyes y número tres, a partir de seguir los pasos. Si estoy haciendo eso correctamente y traigo miedo, voy bien. Pero como todos los días, técnicamente, si todos los días soy 1% mejor, eso quiere decir que todos los días estoy subiendo mi frecuencia de vibración. Entonces, técnicamente, todos los días debo de tener miedos nuevos. Entonces, si no estoy teniendo miedo todos los días, quiere decir que entonces algo no está bien. ¿Cuántas veces he mencionado aquí que Bob varias veces nos compartió? Si después de 5 o 6 días no estoy sintiendo algo de ansiedad, algo de miedo, me siento y me pregunto qué está pasando. ¿Por qué se los digo así con tanta contundencia? Porque debe de estar presente ese miedo, pero ese miedo a partir de emociones de abundancia, ese miedo de, wow, ¿qué voy a hacer con tanto tamaño de mi empresa? Wow, ¿qué voy a hacer con tanto espacio para viajar? Wow, ¿qué voy a hacer con el vehículo más hermoso del vecindario? Wow, ¿qué voy a hacer con esta familia tan consolidada? Si así me la paso increíble, imagínense mejor. Entonces, ese es el miedo al que me estoy refiriendo. Miedo con emociones de abundancia, de amor, de crecimiento. Entonces, está el otro miedo, el miedo resultado de la ausencia de fe. Yo aquí estoy hablando del miedo resultado de estar fijando metas tan grandes
que me tengo que mantener en ese escenario. Entonces, como lo hemos dicho muchas veces, el miedo no es mi enemigo. Quien es mi enemiga es la duda. Porque la duda, lo único que me está diciendo es tú no eres lo suficientemente bueno, duda que lo vayas a lograr. Tú no eres lo suficientemente talentoso, duda que te vayan a seleccionar. Tú no eres lo suficientemente productivo, duda que vas a tener con qué pagar. Pero entonces, cuando sabes que el trabajo únicamente va a expandirse de manera exponencial si lo haces de adentro para afuera, empiezas a jugar a la vencida, empiezas a jugar a la superioridad con ese paradigma que nos quiere regresar, y es a partir de hacerlo con miedo, y es a partir de hacerlo con duda, y es a partir de hacerlo con esa ansiedad extraña que no tiene que ver con las ansiedades resultado de enfermedades psiquiátricas, lo que nos hace seguir adelante. Tengamos en cuenta que la lección 7 de Thinking into Results, cuando Bob habla de manera muy específica del miedo, él nos dice que como todo es energía, cuando sentimos la emoción del miedo, tenemos que darle salida con la acción a partir del miedo. Pero ¿qué pasa cuando sentimos miedo y no lo expresamos, sino lo suprimimos? De todos modos, se tiene que expresar de alguna manera. Yo ya lo suprimí a través de mi voluntad de expresarme físicamente haciendo lo que tenía que hacer, pero me dio miedo y no lo hice. Entonces el cuerpo encuentra otras formas de expresión de esa energía. ¿Y saben cuál suele ser? Enfermedades. Son vibraciones mal manejadas que entonces se canalizan a través de nuestros órganos, a través de nuestra psique. ¿Se acuerdan los que ya han pasado por la lección 7 que Bob dice, por ejemplo, todas las enfermedades psiquiátricas no son más que pensamiento incorrecto? Qué duro sobre todo si estás debatiendo con un psiquiatra o si estás debatiendo con un psicólogo, pero ya les he compartido yo que allá por el año 2015, 2016 estuve yo con Bob en Nueva York en una conferencia enorme con la Asociación Americana de Psiquiatras de Estados Unidos, donde el presidente de esa asociación al final le dijo, Bob, me enseñaste más en estas 2 horas que en mis 5 años de especialidad en la universidad. Entonces, cuando convertimos lo complejo en sencillo, cuando en lugar de necesitar tratados y tratados y tratados de psiquiatría y de medicina, nos reducimos al mi tarea es sentirme bien para vibrar bien y expresarme bien si no sucede exactamente lo contrario, a vibrar mal, para en lugar de estar en bienestar, estar en malestar, para en lugar de estar creando, estar desintegrando. Es lo mismo, es la ley de los polos opuestos. Y todo partió a partir de cómo le di el entendimiento a esa emoción que sentí. Vámonos al origen, imagínense el stick person, imagínense la energía entrando a través de esa figura, y entonces esa energía de miedo no es buena ni es mala. Tú la haces buena o mala con tu pensamiento y tu entendimiento. Si tú le das una buena dirección a ese miedo, ¿qué es lo primero que vas a decir? Este miedo es el resultado de mi expansión. Ahí estamos en el nivel intelectual. Número 2, vámonos al nivel espiritual. Este miedo lo único que me está diciendo es que en el proceso de elevación de emoción y de frecuencia de vibración, desconozco de dónde va a venir el resultado. Si lo conociera ya andaría mal otra vez. Entonces esa es la parte del miedo emocional. Pero si yo ahí suprimo, se convierte en enojo o se convierte en lo que Bob llama depresión, ansiedad, enfermedades psiquiátricas. ¿Qué es lo que se hace con el medicamento ante una enfermedad psiquiátrica? ¿Duerme la mente consciente? Los tafiles, los quetiapines, los Prozacs, todo lo que ustedes quieran llamarle a los medicamentos que muchas veces se tienen que tomar para controlar situaciones emocionales fuertes. Bob siempre lo dijo y yo creo que tenía plena razón, porque después de los desafíos que yo he pasado en mi vida sin tomar medicamentos, creo que sí tiene mucha razón cuando dice ese tema de que el control mental parte de ti, el control emocional parte de ti, pero tienes que tener un alto nivel de entendimiento para poder controlar la emoción por encima del paradigma. El paradigma está forzado en tus experiencias anteriores, que te está diciendo que vas a volver a perder. Por eso te pones ansioso y por eso mejor no lo haces. ¿Qué tal si me la vuelven a hacer?
La parte de mis experiencias anteriores me han creado un paradigma. Fíjense qué importante lo que les voy a decir. De adversidad a sentirme incómodo. De adversidad a arriesgar. Entonces, cada vez que siento un poquito de miedo, no, mejor no, porque tengo un paradigma que me dice que ya me fue mal en el pasado. Pero si aquí hacemos una pequeña pausa y decimos la única razón por la que me fue mal en el pasado fue porque estaba en el pensamiento incorrecto por regla general, pues ahora lo voy a hacer con un pensamiento mucho más evolucionado, mucho mejor dirigido por mis materiales, por mi coach, porque he preguntado mucho en el último año o en los últimos 7 años desde que lo intenté la última vez. Ahora sí voy por todo, porque si lo puedo ver aquí, lo puedo tener aquí, nada más que el proceso de verlo aquí a tenerlo aquí es un proceso de crecimiento de mi autoestima, es un proceso de crecimiento de mi autoimagen, es un proceso de crecimiento de seguridad en mí mismo. Conclusión, para pasar a preguntas y respuestas. ¿Cuándo se va a acabar el miedo? Técnicamente nunca, porque mientras más siga creciendo hacia terrenos donde nunca he estado, de mayor abundancia y de mayor clase mundial, pues todo es nuevo para mí, no sé de dónde va a venir, técnicamente nunca. Sin embargo, en un escenario de perfección, el miedo no debería de existir si tuviéramos absoluta seguridad de nosotros mismos. Y ese es el punto en el que obviamente no hemos llegado. Hemos llegado al nivel de la excelencia en mi pensamiento, en mis acciones, en mis hábitos, en todo lo que implica lo que hemos estado estudiando en estos programas diferentes. Sin embargo, hasta que yo no sea perfecto, que hasta ahorita no conocemos a nadie que sea así, no voy a perder completamente el miedo. La perfección viene cuando realmente un nivel profundo, 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 entiendes, aceptas y concibes a nivel conciencia que todo ya está hecho. Cuando ya aceptas que todo ya está hecho, entonces, ¿qué temes? Por eso no te da miedo lo que ya hiciste, porque sabes que existe. Por eso vas tras de cosas que otros ya hicieron. ¿Se acuerdan cuántas veces Bob en distintos seminarios nos dice, se tardaron 100,000 años de la humanidad en romper el récord de los 100 metros planos, se tardaron 2,000 años de Olimpiadas en romper el récord de los 100 metros planos de menos de 10 segundos, pero en cuanto lo rompieron, inmediatamente lo empezaron a romper otro montón? ¿Por qué? Es la seguridad de que ya se hizo. Imagínense que pudiéramos construir una seguridad y una fe absoluta sin haber visto antes. Eso es lo que creó el Internet, eso es lo que creó el avión, eso es lo que creó los grandes descubrimientos que ya existían, pero en otra forma de energía. Como dice Bob, los materiales para que existiera el Internet, las computadoras y las iPads existen desde el principio de los tiempos. Los minerales, el litio, las tierras raras, todo lo que hace que se genere un microcircuito, todo siempre existió. Aquí estaba. Lo que faltaba era, como dice Thomas Troward, el factor personal, que hacía de eso que ya existía algo que impactaría de manera impresionante a la humanidad. Y así se hicieron todos los grandes inventos. Gracias a esos inventos, aquí estamos nosotros ahora. Entonces, conclusión, miedo, bienvenido. ¿Qué hago con el miedo? Hazlo con miedo. ¿Qué pasa cuando lo hago con miedo? Lo único que encuentro del otro lado de la barrera del terror es libertad. ¿Por qué la mayoría de la gente no lo hace cuando le da miedo? Porque no sabe, por ignorancia. ¿Qué pasa si cuando me da miedo no lo hago? Me congelo, me paralizo, dejo de crecer y dejo que se vuelva a empoderar el paradigma. Por eso una persona de éxito debe de tener el común denominador de tomar decisiones en un segundo, poner acción inmediata, aunque tenga miedo. Y si tiene mucho miedo, todavía lo debe de hacer más rápido.